Record. A ver, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta Master Session. El día de hoy tenemos de invitado a una gran profesional conocida a nivel internacional y también a nivel nacional. Vamos a compartir en esta Master Session el tema tecnología BIM, eficiencia y confiabilidad, a cargo de la ponente arquitecta María Lucrecia Real. La arquitecta es egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la implementación de software de Autodesk. Es integrante del equipo de Expert Elite de Autodesk, moderadora del foro Autodesk de Revit y certificada profesional en Revit. Durante su experiencia en el área de implementación, participó en el proyecto de infraestructura de gran envergadura, como la tercera esclusa del Canal de Panamá, los proyectos hidroeléctricos, La Barrancosa, Añacuá, Itatí, Itacorá, Corpus, Catalina, Río. Dictó conferencias en diferentes congresos presenciales y online, como Autodesk University, BIM Latam, EUBIM, Cámara Panameña de Construcción, BIM FADU, Congreso de Breckenridge, Denver, etc. En la actualidad trabaja como consultora BIM, implementando BIM en el Ministerio de Infraestructura del PCA de Mendoza, en la empresa Friolatina, Ecosam. Arquitecta, muy buenas noches. Tenemos el agrado de contar con su participación componente en esta masterclass. Le doy el pase para que pueda compartir su pantalla y también iniciar con la presentación. Le voy a dar los derechos para que pueda compartir. Perfecto, buenas noches. Okay. Arquitecta, puede comenzar a compartir su pantalla. Muy bien, ¿ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, ya podemos observar. Ok, bueno, buenas noches a todos, gracias por estar, disculpen
esta demora de 20 minutos, pero bueno, acá estamos firme para que arranquemos esta charla, ¿sí? Lo que sí les pido que, bueno, cualquier consulta lo pueden hacer a través del icono de preguntas de Zoom, o, bueno, no sé si están habilitados los micrófonos, también pueden consultar. Bueno, lo que vamos a ver hoy está dividido en 4 partes. Primero que todo, el desafío que hoy en día tenemos en todo el área de arquitectura, ingeniería y construcción y operación. Lo que es BIM para algunos, porque no siempre todos tenemos los mismos conocimientos, entonces vamos a hablar un poquito de algunas cosas básicas para aquellos que no están tan metidos en esta metodología. Vamos a hablar de estandarización y vamos a sacar algunas conclusiones, porque como verán, el título es la eficiencia y la confiabilidad que podemos tener con esta metodología para el desarrollo de cualquier tipo de proyectos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que hoy tenemos? Una de las primeras cosas que tenemos es que el 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto de más del 10% del costo que tiene una obra cuando está por comenzar. Otro de los desafíos es que el 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Fíjense el número, ¿no? El 95% de los proyectos. Y esto es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque esto hace también que el cambio a trabajar en esta metodología cueste por la parte humana, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en espacios estancos, ¿sí? Cada disciplina trabaja su proyecto y luego la pasa el arquitecto, se la pasa al estructuralista, o depende del proyecto, el estructuralista al arquitecto, ahí hay un ida y vuelta, y después se pasa la documentación a las distintas disciplinas, hacen su parte, pero no hay casi comunicación entre los distintos equipos de trabajo. Entonces, cada vez que hacemos ese pasaje, tenemos una pérdida de tiempo y una pérdida económica, ¿sí? Porque tienen que estar continuamente leyendo, ¿sí? Esta documentación nueva. Entonces vamos a ver estos saltos, ¿sí? en las pérdidas que va pasando cuando uno va pasando esa información de una disciplina a otra. Y la idea es que este sea un trabajo continuo, que trabajemos en equipo desde el primer día, que sepamos cuáles son los objetivos que tenemos para ver de qué manera vamos a encarar este proyecto. Por otro lado, hay una falta total de cultura de estándares, el tema de nomenclaturas de carpetas, el tema de capas, el tema de codificación de elementos, de materiales. Entonces, hay una gran falta de cultura de los estándares. Es por eso que tenemos una gran oportunidad para empezar a trabajar con una metodología que nos ordena muchísimo. No hay BIM si no tenemos orden, ¿sí? Es una de las primeras cosas que esta metodología hace, ¿sí? Entonces, tenemos una gran oportunidad para trabajar con BIM. Que BIM es un proceso de creación de modelos 3D, pero esos modelos son inteligentes, porque uno puede decir, bueno, pero yo puedo generar un modelo 3D en AutoCAD, o puedo generar un modelo 3D en algún otro software, ¿sí? Que me permita hacer la geometría, la volumetría, ponerle materiales, hacerlo lindo, pero eso no es BIM. BIM son modelos 3D, pero que son inteligentes, que tienen propiedades, que tienen información, que se relacionan los elementos entre sí. Entonces, por eso decimos que
trabajamos con modelos inteligentes. Y además, una de las cosas que ustedes van a escuchar mucho es que siempre decimos que construimos antes de construir. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad le estamos poniendo todas las propiedades, todos los atributos, toda la información a esos modelos que van a ser las mismas que vamos a tener en el momento de construir. Por eso estos modelos inteligentes nos van a permitir hacer una coordinación entre las distintas disciplinas, hacer una simulación constructiva, porque yo puedo ir asociando estos elementos a una línea de tiempo, obviamente la visualización. También me va a permitir generar una planificación de obra, porque yo voy a atender a ver todo el sistema constructivo y de repente tal vez tengo que pasar con una grúa y me doy cuenta que en ese lugar tengo un acopio de materiales. Entonces, esto me va a ayudar a planificar de qué forma voy a proceder en la construcción, en qué lugar voy a poner mi obrador, dónde voy a tener el acopio de materiales, y voy a ir viendo cómo va creciendo en esta simulación el proyecto tal cual se va a construir. Además, obviamente, la posibilidad de diseñar con estas nuevas tecnologías me hacen ver el espacio de otra manera, ¿sí? Yo siempre digo, si en la facultad hubiésemos trabajado con estas software, yo en aquel momento era tablero nada más, ni siquiera AutoCAD tablero, mis proyectos hubiesen sido mucho mejor porque espacialmente podría haber jugado mucho más. Y además, obviamente, me va a permitir hacer todo el proceso constructivo y gerenciar el proyecto, hacer toda la administración del proyecto. Por eso que esta industria y esta metodología está basada en la industria AEC, pero fíjense que ahora se agregó la O, AECO. ¿Por qué? Porque es para la arquitectura, es para la ingeniería, es para la construcción, pero también es para la operación y mantenimiento. Esa información es tan importante porque después me va a servir, ¿sí?, para la etapa de operación y mantenimiento. Ahora, esto no es un invento de nosotros, los que estamos organizando esta charla, o mío, ¿sí? Esto es un proceso que se viene ampliando, ¿sí?, en el mundo, y hoy hay muchísimos países que ya tienen en uso esta metodología. En algunos lugares ya empieza a ser exigido por normativa, ¿sí? Sin ir más lejos, nosotros tenemos a Chile cerca, yo estoy en Argentina, tenemos a Chile al lado, y Chile ya a partir del 2020, todos los proyectos públicos es obligatorio trabajar con esta metodología, y en el 2025 va a ser obligatorio también para los privados. Yo estoy colaborando con la provincia de Mendoza, en Argentina, y el gobierno ya está exigiendo que las licitaciones salgan y los contratistas empiecen a trabajar con esta metodología. Entonces es algo que se viene y es creyendo totalmente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los beneficios que tenemos. Sobre todo en tema gobierno, los atrasos, los sobrecostos son terribles. Entonces con esta metodología podemos empezar a ajustar ese tipo de plazos o los costos que podemos tener, porque ya vamos a tener resuelto los problemas que muchas veces pasan porque no los tuvimos en cuenta en obra. Entonces, tenemos un comienzo de un cambio muy grande en la forma de trabajar nuestra. Por eso que les decía, en el mundo, fíjense que hay muchos países, ¿sí?, donde ya están trabajando, hay muchísima información que ustedes pueden sacar, donde hay manuales de los procedimientos, de la forma de implementar, de las herramientas que se usan, de la ISO 19650, que es esta norma internacional que tenemos ahora y todos los países los empezamos a adoptar, que nos enseña y nos ordena muchísimo, ¿sí? Y fíjense que en Latinoamérica tenemos BIM Forums en casi todos los países, ¿sí? Y podemos inscribirnos, acercarnos, porque es una forma de que todos en el país podamos ir avanzando e ir aprendiendo todos juntos. De hecho, fíjense que acá a la derecha
puse una imagen de BIN Gobiernos de LATAM, donde ya hay varios países de Latinoamérica que están incorporados. Perú está dentro de este BIN Gobiernos de LATAM, que es una red de gobiernos latinoamericana que está tratando de organizar a nivel regional toda la documentación, la forma de trabajar, la metodología, para que todos los países vayamos hacia el mismo rumbo. Entonces, cuando hablamos de BIM, hablamos de una integridad, de la posibilidad de trabajar desde un comienzo y seguir todo el proceso constructivo con la estructura, con la arquitectura, con todas las instalaciones, el programa de obra, la documentación, toda la información constructiva, la información que necesito para después hacer este mantenimiento y la coordinación de todas estas disciplinas. Y cuando hablamos de BIM también van a escuchar hablar muchas veces de las D de BIM, y ahora ya hay más, apareció la 8D, la 9D, ¿sí? Pero estas digamos que son las más conocidas. Y siempre cuando hablamos, obviamente al principio vamos a tener una idea, ¿sí? Que sería como la primer D. A partir de ahí puede salir un mapa de proceso o un partido de mi proyecto que puede ser muy básico, que generalmente uno lo puede llegar a hacer en 2D. Luego tenemos el modelo, este 3D, pero este modelo inteligente, este modelo que empieza a asociarse con los otros elementos, ¿sí? Y si yo coloco una puerta y la muevo, le cambio el tamaño, el muro se ajusta. Entonces por eso hablamos de modelo inteligente, porque además va a tener materiales, va a tener codificación, puedo sacar cómputo, entonces ahí tenemos el 3D. A partir de ahí le podemos incorporar el tiempo a ese modelo, que es a través del 4D, asociar la geometría a una planificación de obra. Luego tenemos el 5D, que es incorporar los costos, ¿sí? a este modelo, y el 6D, que me permite trabajar con todo lo que es sustentabilidad, hacer simulaciones, simulación energética, simulación de fluidos. Y por último, el 7D, que es todo lo que es operación y mantenimiento, el Facility Management, que es la parte más importante que va a tener un activo, un proyecto. Porque generalmente, y van a ver muchísima información que se habla de que cuando uno está hasta la etapa de construcción, el 20% del costo que va a tener el activo es de esa etapa, y el 80% es justamente en la parte de operación y mantenimiento de ese activo, de ese edificio o esa obra que ya está en funcionamiento y hay que mantenerla. Es por eso que cuando uno empieza a trabajar en estos proyectos, necesita tener como una necesidad de qué queremos hacer, lo que llamamos una solicitud de información, ¿sí? Que es saber cuál es el objetivo final de la implementación de esta metodología dentro del proyecto. ¿Cuáles son los usos que le quiero dar? ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? ¿Quiero sacar el cómputo? ¿Quiero sacar la documentación? ¿Quiero hacer la simulación constructiva? ¿Quiero chequear las interferencias? ¿Voy a sacar toda la documentación de obra? ¿Sí? Después quiero utilizarlo para poder mantener ese edificio. Entonces, uno de los primeros lineamientos que tenemos que hacer es justamente saber cuáles son nuestros objetivos en la implementación de BIM en ese proyecto específico, ¿sí? ¿Para qué quiero implementar BIM en ese proyecto? A partir de ahí vamos a tener que ver el tema de los roles, quiénes van a cumplir roles específicos, así como en algún momento teníamos un CAD Manager, bueno, hoy tenemos un líder BIM, tenemos un coordinador BIM, tenemos los modeladores, tenemos aquel que tiene que auditar los modelos, chequear la documentación, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son los roles. Cuando hablo de roles no hablo de jerarquía, de cargos, hablo de funciones que vamos a tener que tener. ¿Qué tipo de información quiero sacar? ¿En qué momento quiero sacar qué información? ¿Cómo va a ir
haciéndose las entregas, ¿sí? De qué forma me voy a comunicar con el resto de los equipos, cómo voy a organizar los modelos. Entonces, todo eso es un poquito lo que vamos a ir viendo y después vamos a ir sacando conclusiones, ¿sí? Porque nosotros queremos tener un modelo eficiente, confiable. Entonces, necesitamos ir por estos pasos para poder tener un modelo y una implementación de BIM en ese proyecto específico, ¿sí? En ese que estamos trabajando en este momento, ¿sí? De lo más completo posible. Entonces, como les decía, además de los objetivos, tenemos que, a partir de esos objetivos, saber cuáles son los usos. Y van a ver que hay muchísima información de usos. Si ustedes entran a internet y buscan usos BIM, bueno, van a entrar a la Universidad de Pensilvania, seguramente. Después hay información de todos los países, que siempre la base son los usos de Pensilvania, donde se habla de 23 tipos de uso para las diferentes etapas del proyecto. Y de esos usos tenemos que definir cuáles son los beneficios que van a tener esos usos, quiénes son los involucrados, qué competencias necesitamos, qué software necesitamos, tenemos el equipo preparado para llegar a ese objetivo. Yo quiero hacer la simulación 4D o la planificación de obra. ¿Tengo el equipo que maneja todo lo que es la línea del tiempo? ¿Tengo el equipo preparado para asociar la geometría a esa línea de tiempo? Entonces, ahí está donde tenemos que analizar. Lo primero que hacemos cuando empezamos un proyecto donde queremos implementar el BIM, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta implementación? ¿Sí? O sea, no es solamente hacer un modelo con una herramienta, es ¿cuál es el objetivo? A partir de ahí, bueno, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué competencias necesito? ¿Qué equipo necesito? ¿Tengo los software adecuados para hacer eso? Entonces, dependiendo la etapa del proyecto, dependiendo qué quiera hacer, voy a ir incorporando estos usos y viendo de qué manera me voy a organizar con el equipo. Pero es por eso que necesitamos tener estos roles, ¿sí? Que son fundamentales, que como les decía, son funciones, ¿sí? No son cargos. Es más, muchas veces una persona puede tener más de una función, a veces más de una persona puede tener la misma función, va a depender del tipo de proyecto, va a depender del equipo, va a depender de la magnitud del proyecto. Y no quiere decir que una persona sea líder, sea coordinador y sea modelador. Me ha pasado un montón de veces, ¿sí? Que además de por ahí estar liderando toda la metodología en un proyecto, tengo que también modelar, tengo que hacer documentación, ¿sí? Porque hay veces que hace falta. Entonces, tenemos que entender qué funciones necesitamos para esta metodología. Por un lado, bueno, el director BIM, el que lidera, ¿sí? El que toma decisiones relativas al proyecto, un revisor que está chequeando continuamente cómo se está modelando, qué se está haciendo, el modelador, ¿sí? El coordinador BIM, el que está coordinando las diferentes disciplinas, los modelos que tienen las distintas disciplinas, porque hay que entender que hablamos de el proyecto, de la metodología, pero no hablamos de un archivo, hablamos de una base de datos, que esa base de datos está compuesta por distinta información de modelos, a veces pueden ser planillas, a veces pueden ser una línea de tiempo, o sea, hay distinta información que nosotros vamos incorporando y también no hay un solo software, hay más de un software, por eso son herramientas, nunca hablamos BIM es igual a tal software, no. Esto es una metodología, esto tenemos que tenerlo muy en claro, ¿sí? Por eso es que necesitamos trabajar con un coordinador BIM, porque es el que nos va
a coordinar si el modelo está en la posición correcta. Yo tengo un modelo de arquitectura, un modelo de instalaciones, cae el modelo de instalaciones en la misma posición en que tiene el modelo de arquitectura, ¿sí? Y por otro lado, bueno, el gestor, que es el de BIM, que es el que está viendo el tema de los estándares, la interoperabilidad, las distintas tecnologías que podemos usar, que puede estar trabajando con alguna macro para hacer algo más automático, ¿sí? Y por eso, una vez que empezamos a ver, tenemos que planificar y ordenar las distintas disciplinas, con qué software van a trabajar, cómo se van a comunicar, quién va a entregar esa información y cómo va a ir pasando esa información desde la etapa de planificación hasta llegar a un mantenimiento, ¿sí? Bueno, yo trabajo con la plataforma de Autodesk, por eso que, bueno, los software que ven acá son ejemplos de software de Autodesk, pero esto no quiere decir que yo no pueda usar otro software, ¿sí? Esto es un ejemplo de una planificación, de un pase de información entre las distintas etapas del proyecto de los equipos que han trabajado conmigo, desde arrancar con datos de GIS para tener el terreno, tener todas las propiedades, luego empezar a trabajar en un InfraWorld para generar un modelo conceptual, a partir de ahí ya empezar a diseñar con las herramientas específicas para todo lo que es movimiento de suelo con Civil, para todo lo que es modelado de arquitectura con Revit, la estructura también, el cálculo estructural se hace a través de otro software, ¿sí? Después para todo lo que es, bueno, en este caso es un proyecto de infraestructura, por eso también incorporo Inventor para todo lo que es equipos, acá en este caso la compuerta, todas las instalaciones con Revit Map, unir toda esta información en un modelo de coordinación a través de Navisworks para chequear interferencia, para hacer una simulación. Además, esos modelos se pueden llevar a InfraWorld para que se vea más real lo que uno está haciendo en el lugar específico, ¿sí? Hasta trabajar también con realidad virtual, con Oculus, y después asociar los modelos con Presto o Primavera para generar el cómputo, a partir de ahí con Presto también todo lo que es el 5D, para llegar a una operación y mantenimiento con COBI, con algunos de los software que me permiten generar toda la información para operación y mantenimiento. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo hoy en día necesitamos, en algunos casos, tomar la realidad, tomar lo existente, ya sea desde la línea de, perdón, la línea de punto no, la nube de punto de una topografía existente porque tengo que construir, o si tengo que hacer una remodelación del edificio existente, ¿sí? O si tengo que trabajar en algo tipo un puente o un túnel. Bueno, cómo hoy la tecnología de láser, de fotogrametría, nos ayudan para tomar lo existente para poder empezar a construir y empezar a generar los distintos modelos de las distintas especialidades, ¿sí? E incorporarlo en un modelo coordinado para justamente el chequeo de las interferencias o generar una simulación constructiva. Y acá ven cómo se puede también sacar toda esta documentación, ¿sí? Porque muchas veces la gente me dice, bueno, pero con estos software no podés hacer una documentación como hacemos en AutoCAD. Sí, se puede sacar toda la documentación porque está la información. Y mucha más, ¿sí? Porque no vamos a tener que tipear a mano, sino que como la información, vamos a ver en los slides más adelante, ya la va a tener el modelo, esa información la vamos a etiquetar y sale automático. Entonces, no corro el riesgo de cometer errores, ¿sí? En el momento de tipear alguna etiqueta de un código de un material, de un código de un elemento. Tengo clasificado, por ejemplo, toda la tipología de puertas y ventanas, P1, P2, P3, la P1 es de madera con vidrio, bueno,
todo eso va a salir automático, porque yo cuando incorpore esa carpintería ya le voy a poner esa codificación, entonces no tengo errores. Yo siempre digo, o tenemos todo bien o tenemos todo mal, porque la información sale del modelo, y entonces si el modelo está bien, esa información va a ser correcta. ¿Sí? Por eso la confiabilidad en el modelo, ¿sí? Obviamente el modelo hay que auditarlo, hay que chequearlo, tiene que estar el coordinador BIM continuamente verificando que la información que estamos colocando sea correcta, ¿no? Ahora, toda esta información se necesita que esté en un lugar donde todos tengamos acceso. Para eso necesitamos, y la ISO 19650 habla mucho de esto, que es el entorno común de datos, el Common Data Environment, ¿sí? Que es justamente este lugar, este repositorio, ¿sí? Donde vamos a incorporar todas las cosas, pero no va a ser un repositorio único, sino que va a ser un lugar colaborativo, donde yo me puedo comunicar con todas las distintas disciplinas, yo voy a entender y saber en qué lugar cada uno va a guardar la información y la tengo en el momento y estoy segura que es la última versión y no tengo que, a veces, fíjense, sin este Command Data Environment, uno recibe los datos por un wire transfer, por email, por WhatsApp, por Slack, o sea, hay muchísima información dando vuelta por todos lados y no tenemos la información concentrada. ¿Cuántas veces pasan que nos mandan un mail con información y resulta que hay equipos, parte del equipo que no lo recibió, entonces sigue trabajando con una información vieja? Esto nos permite organizarnos, ¿sí? Por eso que una de las funcionalidades que tiene que tener este entorno común de datos es ser un gestor documental, ¿sí? Donde yo pueda ver la información, tenga acceso desde cualquier lugar, una tablet, un celular, una computadora obviamente, sepa quién puso esa información, sepa en qué momento se puso esa información. Este entorno común de datos, ¿sí? Bueno, yo en este momento estoy usando Autodesk Construction Cloud, ¿sí? Que es lo que se llamaba antes BIM 360, donde también puedo generar visualizaciones, o sea, ver las distintas visualizaciones del modelo, ver las láminas, ya se generaron las láminas. También puedo tener un flujo de trabajo, o sea, si yo hago una entrega y tengo que mandársela a alguien, bueno, voy a decir a quién va esa entrega, quién la tiene que revisar, puedo controlar la cantidad de días que tiene para revisar esa entrega, puedo mandar mails avisándole a esa persona que tiene que controlar y por ahí a otras personas para decirle, mira que ya tiene esa información para controlarla. Entonces podemos incorporar ese flujo de trabajo y además voy a tener toda la información de los modelos, porque como ya el modelo va a venir con el material, el código, especificaciones técnicas. Yo cuando lo selecciono en este entorno común de datos voy a poder ver esa información. Por eso que en estos entornos comunes de datos hay distintos visualizadores donde dependiendo el tipo de proyecto o lo que esté subiendo, fíjense que acá veo toda la información 2D de un camino donde yo puedo, si quiero y tengo que hacer una revisión, indicarle, ¿sí? En este, uy, perdón, acá. Indicarle, por ejemplo, que si quiero colocar algún tipo de nube de revisión o si quiero escribir algún texto, entonces hasta puedo en forma virtual hacer esta corrección y esta corrección va a la persona indicada. Y así como puedo ver la documentación en 2D, también puedo ver la documentación en 3D y si yo selecciono un elemento voy a poder tener toda esa información siempre y cuando haya puesto esa información. ¿Sí? Siempre y cuando este muro que esté seleccionado tenga las propiedades correctas, los materiales correctos, las etiquetas, toda la información que necesito que la gente vea. Por eso que es fundamental trabajar con la estandarización, ¿sí? Y acá hay
un par de cosas que quiero comentarle. Por un lado está lo que es estándar y por otro lado lo que es un reglamento, ¿sí? El estándar es algo que la elaboró algún equipo, ¿sí? Puede ser a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de empresa, que es de aplicación voluntaria, que requiere consenso. Si yo quiero poner un estándar en mi equipo, ¿sí? En mi estudio, en mi empresa, bueno, seguramente nos vamos a poner de acuerdo con todas las disciplinas para ver qué es lo que tengo que colocar, ¿sí? Y no hay ninguna sanción, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando de un reglamento, ya está dictado por una autoridad competente, es obligatorio, acá no hay tema de consenso, es así o así, ¿sí? Y puede haber sanciones, o sea, puede ser un reglamento de algún tipo de instalación, un reglamento para el tema de contraincendio, la NFPA, por ejemplo, que ahí ya tengo específico cuántos metros tengo que tener a una salida, cómo tiene que ser el tema de los muros contra incendio, perdón, cortafuego o las puertas cortafuego. Esos ya son reglamentos técnicos que hay que cumplir y no nos queda otra. En cambio, un estándar ya es algo que podemos elaborar en el equipo de trabajo para un proyecto, para la empresa, ¿sí? O a nivel gubernamental, y es de aplicación voluntaria, no es obligatorio. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ordenarnos para que esto sea eficiente, sea confiable, es empezar a trabajar con algo básico, como decir, bueno, ¿de qué forma voy a nomenclar los proyectos? ¿Sí? Este es un ejemplo de nomenclaturas de proyectos de infraestructura de la provincia de Mendoza. Nos pusimos 8 organismos de acuerdo, ¿sí? Porque cada organismo codificaba de una forma independiente, entonces 8 organismos nos pusimos de acuerdo para ver de qué forma, ¿sí? Íbamos a codificar los proyectos. Y no solamente los proyectos, ¿qué pasa con las carpetas? Si uno ve en una empresa, en un estudio, ¿sí? En un ambiente privado o público, cómo ordenan los proyectos, cada cual ordena las carpetas a su forma, a su gusto, nombres larguísimos, ¿sí? Que después si tenemos que hacer alguna vinculación, no podemos hacerlo porque los nombres son larguísimos y nos salta error, ¿sí? Tenemos que ordenarlos desde el ABC, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a poner las carpetas? Estas carpetas, ¿quiénes van a acceder? ¿Qué permisos va a tener este equipo en esta carpeta? En esta carpeta va a ser dueño, ¿sí? Este equipo, entonces va a tener todos los permisos, pero en esta otra, que es de otra disciplina, va a poder ver la información, va a poder bajar la información, pero los dueños son otros. Entonces, es una forma de organizarnos, de entender, de ver todo, pero saber quién son los dueños de esa información. Y así como estandarizamos los proyectos, estandarizamos las carpetas, estandarizamos también la nomenclatura de archivos, porque ¿cuántas veces pasa? Planta de replanteo final, planta de replanteo final del mes de agosto, planta de replanteo final de la entrega, ¿sí? O sea, esos nombres que no es nada raro, ¿sí? Y muchas veces cuando doy charla y comento esto, la gente se ríe, acá no los puedo ver, ¿sí? Pero la gente se ríe. ¿Por qué? Porque nos pasa, porque no sabemos cuál es la última versión, porque los nombres son larguísimos. Entonces, de alguna manera, tenemos que también nomenclar los archivos. Este es un ejemplo de una nomenclatura que está basada en una norma, la BAS 1192, pero fíjense que hace poco, hará un mes y medio, 2 meses, que España sacó una sugerencia de nomenclatura, ¿sí? Que está basada en esta norma, en la BAS 1192, que uno puede leer, puede adaptar, ¿sí? Puede fijarse si le sirve. Entonces, estas cosas no son obligatorias en este momento, ¿sí? Pero hay muchas sugerencias. Chile, en el plan BIN Chile, que también salió y da capacitaciones y curso de un mes en forma gratuita. Bueno, ahora a fin de año ya termina eso, pero durante un año estuvo capacitando muchísima gente. De hecho, hice esa capacitación también. También sugiere una nomenclatura que también está basada en esta norma. Entonces, tenemos que estandarizar lo básico, ¿sí? Fíjense que acá no estoy hablando ni siquiera todavía de trabajos de modelo, estoy hablando de organizarnos en el tema de nomenclaturas.
Y esto además, ¿para qué me sirve? Porque si yo empiezo a estandarizar, ya empiezo a interactuar también con la gente que hace el cómputo, interactuar también con la gente que hace la planificación de obra. Entonces, si nosotros ya tenemos esa interacción y sabemos cómo nombra a el ladrillo el que está haciendo el cómputo y cómo nombra al ladrillo el que está haciendo el programa de obra, la tarea de generar un muro que va a utilizar ese ladrillo, yo esa información la puedo empezar a incorporar adentro de los modelos. Es por eso que fíjense que nosotros en este caso ya estamos trabajando con una carpintería, ¿sí? En este ejemplo, donde esta puerta ya tiene un keynote, ¿sí? Que está asociado, fíjense, 1232, 1232, está asociado con esta planilla de cómputo que tiene mi equipo que hace el cómputo, presupuesto y la planificación, y a su vez ya sé que esta tipología que yo coloco en la planilla también tiene esta marca, entonces toda esa codificación va a salir en forma automática en los planos y no tengo que poner a mano. Entonces, fíjense acá cómo ya estoy trabajando en equipo con la gente que hace el cómputo, con la gente que hace la planificación, con la gente que hace la compra de estos materiales, ¿sí? Y acá también tenemos un ejemplo de un muro que está conformado por distintas capas, donde en esas capas yo ya le estoy diciendo cuáles son esos materiales, ¿sí? Fíjense que acá me dice que es ladrillo visto, que tiene una codificación ese material, que sale en mi cómputo, ¿sí? Del software que estoy utilizando y que a su vez ya tengo en el cómputo y presupuesto la misma codificación. Entonces, en todos lados estoy hablando del mismo lenguaje. Todos nos entendemos, ¿sí? Pero para hacer esto nos tenemos que organizar, tenemos que desde el primer momento hablar con la gente que hace el cómputo, hablar con la gente que hace la planificación de obra y las tareas, para ver de qué manera yo puedo incorporar hasta el código de la tarea adentro de los elementos para que cuando yo lo asocie con ese plan de obra, automáticamente se vinculen, ¿sí? Y no tenga que hacer esa vinculación a mano. Por eso ven acá un ejemplo, ¿sí? Donde tengo, bueno, hay imágenes 3D y cada uno de estos elementos, cada uno de estos materiales tiene su codificación, ¿sí? Obviamente este proyecto era de otro equipo donde tenían otra codificación, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Y dónde nos ponemos de acuerdo? Que todavía no lo nombré. En el plan de ejecución de BIM. Este documento tan importante, el BEP, BIM Execution Plan, que nosotros necesitamos desarrollar para cada proyecto. Vamos a tener una plantilla, seguramente, que nos va a servir para todos los proyectos, pero nosotros vamos a tener un plan de ejecución de BIM para cada proyecto, porque no es lo mismo este proyecto que está ubicado en un lugar específico que otro proyecto que está ubicado en otro lugar, que capaz que el contratista es otro, capaz que el que hace la instalación sanitaria es otra. Entonces, cada proyecto tiene que tener este documento fundamental que es el plan de ejecución de BIM. Y en ese plan de ejecución de BIM también vamos a incorporar, ¿sí? La forma de trabajar, qué cosas tengo que poner. Fíjense que acá tenemos en este proyecto, ¿sí? Eran dos torres gigantes que se unían a través de un puente, donde ya tenemos identificado cómo se iba a construir y cada una de estas etapas tenían una codificación y a su vez cada uno de estos elementos, fíjense, estas tareas, ¿sí? Tienen su codificación específica, ¿sí? Y de esa forma me ajusto
automáticamente entre la geometría y las tareas, ¿sí? Fíjense que acá dice, bueno, voy a poner los cabezales de la torre sur, ¿sí? Acá ya me dice de qué sector, el sector F, el sector E. Cada uno de estos elementos ya está codificado y cada componente que yo tengo en el modelo ya tiene este Activity ID, le pusimos este identificación de tarea, de actividad, que la puedo asociar en forma automática con la simulación. Y por otro lado, tenemos que entender, dependiendo cuál es la etapa de trabajo, qué información le tengo que poner a cada elemento. No es lo mismo cuando yo estoy trabajando recién en un proyecto, en un modelo conceptual, que de repente, bueno, sé más o menos las medidas, la ubicación, todavía tal vez no sé ni los materiales, ¿sí? Después, a medida que avanzo, ya sé mucho más de la forma, voy a saber exactamente los materiales, cómo lo conforman, pero la parte más importante, fíjense que muchas veces la geometría queda parada en una etapa, pero lo más importante es toda la información que yo le voy incorporando a esos elementos. Por eso siempre decimos que de BIM, la I es la parte más importante, es la I de la información, ¿sí? Y por eso que cada elemento, ¿sí?, va a tener su código de montaje, código específico, ¿sí?, todos los atributos, dónde están los conectores, para qué, para que cuando yo después vaya a obra pueda sacar toda esa información. Y acá un ejemplo, ¿sí?, de distintos niveles de información y de detalle que tenemos. Un caso básico, un silo raso. Al principio un silo raso no es más que dos líneas, ¿sí?, o una capa donde me dice, bueno, que va a ser el silo raso, por ahí sé la altura nada más, tengo una grilla para decir, bueno, más o menos va a estar con paneles, pero todavía no sé si el panel es 59.5 o 60, dependiendo del tipo de panel, cómo lo voy a incorporar, ¿sí? A medida que avanza, ¿sí?, mi proyecto, fíjense que la información geométrica está empezando a crecer, ¿sí? Ya ahora tengo exacto cuál es el módulo, que es 60 por 60, ya empiezo a tener más información también en corte y comienzo a tener más información también en la parte de, o sea, no geométrica, sino la no geométrica, ¿sí? Una vez que, uy, perdón, hice escape fuerte y se me fue de la presentación. Ahí estamos. A partir de ahí sigo avanzando en mi proyecto, tal vez ya esté en un proyecto ejecutivo y en ese proyecto ya empiezo a incorporar hasta los elementos, ¿sí?, que me van a sostener ese silo raso, ya empiezo a tener más detalles, ¿sí?, detalles en todos los aspectos de qué tipo de silo raso voy a incorporar. Ya en planta sigue siendo igual, pero ya le puedo decir exacto en la posición de arranque para que no haya recortes, porque a su vez hice un análisis, ¿sí?, de dónde empezaría a colocar o si tengo alguna faja de ajuste y demás, y ya empiezan a ver otro tipo de información, como son el tema de fabricantes, soportes, ¿sí?, qué accesorios voy a tener. La información va creciendo. Cuando yo estoy en otra etapa más avanzada, ¿sí?, que ya estaría por ahí en los planos de ejecución de obra, ¿sí?, la información, perdón, la información geométrica, fíjense que sigue siendo igual a la anterior y empieza a haber de nuevo más información no geométrica. Hasta que llegamos a un momento en que ya tenemos todo construido y necesitamos generar este modelo conforme a obra, este modelo ASBIL, este modelo que nos va a servir después para hacer la operación y el mantenimiento de este activo, ¿sí? Entonces, ya acá no importa tanto la geometría, sino lo que importa es la parte no geométrica. Fíjense que ya ahora tenemos color, tenemos de repente el fabricante, el número de modelo, la serie,
la garantía, cuánto dura, un código de barra que yo le voy a incorporar también después a ese equipo en la obra o a ese elemento en la obra, número de serie si tiene, fecha de inicio de la garantía. Todo esto nos va a servir ¿para qué? Para hacer esta operación y mantenimiento. Por eso decimos que estos proyectos son eficientes y confiables, porque le estamos incorporando todo esto y obviamente tiene que estar auditado el modelo, tiene que estar chequeado para que lo que estoy colocando sea real, ¿no? Por eso que con esta metodología podemos pasar desde un modelo conceptual básico, como puede ser uno de estos, ¿sí? Que es algo muy conceptual, acá tenemos otros modelos conceptuales, a empezar a trabajar en la parte de diseño, ¿sí? Bueno, estos son, yo trabajo mucho en proyectos de infraestructura, por eso ver mucho de infraestructura, en las distintas herramientas, depende de la especialidad, cuál es el software apropiado para trabajar. Acá tenemos toda la parte del diseño, bueno, acá ya ven algo más de arquitectura, para llegar a un proyecto ejecutivo, ¿sí? Donde tengo toda la información necesaria, hasta si quiero puedo hacer algunos tipos con armadura, y hacer toda la documentación de obra, y esta documentación se saca de estos mismos modelos. Ahora, ¿hace falta hacer todo en 3 dimensiones? A veces no, ¿sí? Muchas veces no. Por ahí lo que sí necesito asociar un sector de la obra, un detalle, a un corte, y digo, ay, quiero ver el detalle de la carpintería, pero ese detalle lo tengo en 2 dimensiones, porque ese detalle es un típico. Entonces, hago esa burbuja para llamar a ese sector y a partir de ahí lo desarrollo y lo importo con el archivo de CAD que vengo usando porque es típico, ¿sí? O tengo que hacer uno nuevo, lo puedo hacer en 2 dimensiones en los mismos software de modelado, de diseño, ¿sí? En mi caso, en Revit. Entonces, no hace falta modelar todo. Una vez una persona me decía, tenía que hacer una escalera con una baranda, dice, pero yo quiero hacer el encuentro de la baranda, el soporte con los bulones que van a tener el soporte. Le digo, ¿hace falta modelarlo? O diciendo, mirá, te saco un detalle de un soporte que puedo hacer algo muy simple, una geometría muy simple, saco una burbuja y a partir de ahí le pongo toda la información en 2 dimensiones. Entonces, no hay que modelar todo. El otro día me encontré también con una empresa que generaba paneles de chapa y esa chapa era canelada y me había hecho todos los canalcitos, ¿sí? De toda la chapa. ¿Hace falta? ¿Sí? ¿Cuánto me ayuda en un modelo 3D grande? ¿Sí? Puedo ver, si quiero, simular esa raya, le pongo un material que sea rayado y la simulo, y después hago un detalle exacto del encuentro de la chapa con la cinguería, lo que quiero, en 2 dimensiones, con todos los chiches, información, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, en 2 dimensiones. Entonces, hay que pensar muchas veces hasta dónde debemos llegar. Por eso la importancia de lo que llamamos LOIN hoy en día, el nivel de información requerida en cada etapa del proyecto para cada elemento. Por eso muchas veces uno dice, ah, bueno, este modelo es un LOT 300. Es mentira, ¿sí? No hay todo un modelo completo en el mismo nivel de información, ¿sí? Y nivel de geometría. Capaz que es una caja, pero esa caja tiene todos los conectores, tiene el espacio necesario para poder trabajar y es mucho más importante que si yo le hago todos los botoncitos, todas las hendiduras, ¿sí? Entonces hay que pensar muchas veces en ese tipo de cosas. Bueno, esta es otra documentación que también sale de estas herramientas. Esta es una documentación y después, si quiero, lo llevo este modelo a otra herramienta que me permita generar un render para vender, porque hace falta también vender nuestros proyectos, ¿sí? Y llegar, por ejemplo, a este tipo de modelos, ¿sí? Que si ustedes tienen un celular y quieren escanear estos códigos QR, van a ver que pueden acceder con el código QR a una visualización de un proyecto en 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, no sé si llegaron a tiempo a escanearlo.
Esto se lo tengo que agradecer, antes que siga, perdón, al estudio FLA, que es un estudio de arquitectura de Argentina, que yo los conozco mucho porque yo tengo mucho de infraestructura, y el estudio FLA es el que hace este tipo de proyectos, y me entregaron esto para poder compartirlo, así que les agradezco a Raimundo y Estela FLA, que son del estudio. Entonces, vamos a cerrar con las conclusiones. Una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar es que tenemos que ser conscientes que cuando implementamos BIM y empezamos a trabajar con BIM, hay como distintas etapas. La primera etapa puede ser que sea esa etapa de solitario, que estamos en nuestra empresa, en nuestro estudio, en nuestra oficina, y tal vez seamos nosotros solos los que estamos trabajando con esta herramienta. Y tal vez arranquemos con una herramienta, pero hay que entender todas las cosas que podemos hacer y esa herramienta para qué la vamos a usar. Después puede haber una etapa más informal, ¿sí? Donde ya empezamos a trabajar con otros equipos, ¿sí? Que también trabajan con esta metodología, y estamos desarrollando esto porque estamos convencidos de que va a ser más eficiente el proyecto, que va a estar más coordinado, que vamos a tener menos inconveniente, hasta por ahí llegar a una etapa que sea obligatoria, o sea, la empresa me pide obligatoriamente, ¿sí?, que tengo que trabajar con esta metodología, o me lo pide el cliente, o me lo pide a nivel gobierno, o me lo pide un comitente que necesita sí o sí trabajar con esta metodología. Entonces, pueden haber distintas etapas de esta implementación. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que tenemos que adaptar el trabajo a un trabajo en equipo, a un trabajo colaborativo. Y muchas veces es lo que más cuesta, ¿sí?, hacer este trabajo en forma colaborativa. Por otro lado, que tenemos que de alguna manera invertir. Muchas veces pasa que las computadoras no dan, no tenemos el software, hay que capacitar a la gente. Bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que para trabajar con esta metodología seguramente nos vamos a tener que capacitar, es posible que tengamos que actualizar un poco las máquinas, ¿sí? Por otro lado, hay como un mito que se dice, bueno, pero trabajar con BIM es para trabajar en los proyectos gigantes, megaproyectos. No, no hace falta. BIM se puede utilizar para cualquier escala, ¿sí? En este caso, bueno, no les traje la imagen, pero yo he trabajado para un organismo, ¿sí?, que es Hábitat para la Humanidad, que es muy conocido, que colaboré con ellos, y teníamos que hacer un salón de usos múltiples en una provincia muy humilde de Argentina, del Chaco, donde en esa provincia llueve muy poco, no hay agua, y hay sectores que no tienen demasiado lugar como para poder encontrarse, o tampoco hay demasiadas escuelas, ¿sí? Es medio inhóspito ese lugar, y bueno, y generamos un salón de usos múltiples, y lo hicimos con esta metodología, lo hicimos en 3 dimensiones, le incorporamos toda la información de los materiales, porque la gente tenía que contratar, no, perdón, conseguir empresas para que les entregue los materiales. Entonces las empresas iban entregando materiales, y como teníamos el cómputo de lo que necesitábamos, íbamos chequeando qué nos hacía falta para ver hacia dónde teníamos que ir. Entonces fíjense que un salón de usos múltiples, que era un rectángulo con techo, nos permitió con esta metodología que la gente, ¿sí?, la comunidad que iba a trabajar, primero que conozca de qué se trate, que conozca cómo iban las empresas incorporando los materiales necesarios y qué hacía falta, qué tenían que salir a buscar, porque para construirlo, además lo construían ellos. Entonces hasta se hicieron distintas etapas para que sepan de qué forma tenían que ir construyéndolo, y al verlo en 3D era mucho más claro que ver un plano para personas que no están acostumbradas a ver planos, ¿sí?, de una lectura de un plano. Entonces, fíjense cómo BIM también ayudó en algo tan simple como podía ser solamente un salón de usos múltiples. Em, por otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que necesitamos trabajar con
un líder, ¿sí? Alguien que nos empuje, que nos lleve a que esto siga adelante, que analice los estándares, que vea los manuales de procedimiento, ¿sí? Por otro lado, tener muy en claro que no es BIM un software, sino es trabajar en el equipo, trabajar con herramienta, y tampoco es necesario tener una sola herramienta. Fíjense que acá el abanico de software y herramientas que tienen, dependiendo de en qué momento, para qué es el software que puedo llegar a conseguir. Y por otro lado, entender que es fundamental el equipo de trabajo, ¿sí? Armar este equipo de trabajo, comunicarnos con todos los equipos, tener evaluaciones de, bueno, a ver, hicimos este proyecto, ¿cómo quedó? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Quedó bien? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Cuál es el proceso que tenemos que modificar? ¿En qué nos tendríamos que capacitar más? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Entonces, es fundamental evaluar y sacar las conclusiones de qué pasó en el proyecto que recién terminamos con esta metodología. Y por eso decimos que BIM tiene un flujo de trabajo eficiente, que tenemos mayor previsibilidad porque vamos a saber y tenemos el modelo antes de construirlo, porque vamos a lograr mejores resultados del proyecto, porque vamos a poder tomar decisiones a tiempo, porque no voy a tener que tomar una decisión apurada en la obra porque me di cuenta que algo no funcionaba o algo está mal o una medida está mal. Lo voy a ver en el modelo, ¿sí? Y nos va a permitir trabajar con esta colaboración y esta coordinación general. Hasta acá es hasta donde yo les quería contar un poco la experiencia de distintos tipos de proyectos y equipos en los que he trabajado, he liderado, así que ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Ahí tienen mis contactos y de, bueno, mail, Twitter, LinkedIn, y además si quieren entrar a los foros de Autodesk, bueno, yo estoy en el foro de Revit, en español, pueden entrar y hacer consultas, que somos un equipo grande que siempre estamos ahí dispuestos a responder. Así que de mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Buenas noches, arquitecta. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, es un gusto a nombre del capítulo BDC del Perú. Le agradecemos pues por este tiempo y tenemos preguntas que nos han ido, estamos recolectando en el transcurso de la ponencia. Sí. Bueno, una de ellas es ¿cómo podemos comenzar a implementar BIM en los proyectos? Bueno, este es alguien para un principiante, ¿no? Sí. Lo dice Sharel en Ajá. Facebook. ¿Qué tal, Yarel? Bueno, lo primero que hay que ver es el equipo de trabajo que uno tiene y, como digo, ¿qué quiero hacer con este modelo? ¿A dónde quiero llegar? Generalmente cuando uno arranca lo que quiere hacer es sacar el cómputo, ¿sí? Y sacar la documentación. Es lo primero que uno quiere hacer, o a lo sumo la documentación y después en un segundo paso el cómputo. Entonces, tenemos que tener en claro cuál es el objetivo final y a partir de ahí conocer cuál es la herramienta más adecuada para la forma de trabajar del equipo. Dependerá también del tipo de proyecto. Una cosa es decir, bueno, voy a hacer una vivienda, otra cosa es decir, necesito esto para hacer un camino, una ruta, otra cosa es decir, bueno, tengo que hacer un proyecto de infraestructura. Entonces hay que ver cuál es la tipología de proyectos que hago. En general, lo primero que se hace es cuando uno arranca a trabajar con algo chico. Tampoco me voy a hacer el proyecto si recién estoy arrancando, si no conozco las herramientas, si no conozco la forma de trabajar. Entonces, empecemos, y si tengo que trabajar con un proyecto grande, tratar de conseguir gente que ya tenga un poco de experiencia para que nos ayude, porque si no nos vamos a sentir frustrados, ¿sí? Pero lo ideal es ver cuál es el tipo de proyecto,
¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? ¿Quiero sacar la documentación? Bueno, por ahí es mi primer objetivo. Vayamos por ese objetivo. ¿Sí? De entrada no pongamos la documentación, el cómputo, el 4D, el 5D, el render, la simulación, porque nos va a ir mal. Vayamos paso a paso. Interesante. Muchas gracias, No, al arquitecta. contrario. Vamos por la segunda pregunta. Lo dice, bueno, ¿es necesario el modelo virtual para implementar BIM? Lo dice Renzo Conde. Virtual se refiere a realidad virtual, porque, o sea, o sea, siempre estos modelos son digitales, no hace falta la realidad virtual, ¿sí? Con tener distintas herramientas que yo pueda leer el modelo, con un software que hace una coordinación, como puede ser Navisworks, yo lo puedo recorrer, puedo verlo, entonces tampoco hace falta tener realidad virtual con los óculos, ese tipo de cosas, o sea, uno si lo tiene es un lindo chiche, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco también. No es obligatorio tener realidad virtual, no, para nada. Muchas gracias. Y bueno, acá en el chat nos ha dejado Juliana. Sí, ahí lo veo. Sí, esos casos que menciona en los que no es necesario modelar todo, sino que se pueden hacer algunos detalles en 2D, ¿cómo evitar esto no vaya en detrimento de posteriores usos interdisciplinarios del modelo? Por ejemplo, algún error en el cálculo del cómputo o del costo. Yo cuando hablé de que no necesariamente tengo que hacer todo en 3D, no quiere decir que la información, supongamos tengo que modelar un fancoil, ¿se conoce como fancoil? Sí. Los equipos de aire, ¿sí? Por las dudas, porque hablamos en español, pero hablamos en español diferente. Bueno, y fancoil no es español. Equipos de aire, ¿sí? Entonces, yo el equipo de aire no hace falta hacerle todas las rejillas, no hace falta hacerle los botones, hago una caja, ¿sí? Hago una caja que tenga conectores. Ahora, si después yo tengo que ver de qué forma cuelgo ese fancoil, no hace falta modelar el soporte donde va a estar ajustado el fancoil, ¿sí? Ahí hago un corte, hago una llamada y de repente en 2 dimensiones coloco de la forma de soporte. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero yo quiero saber cuántos soportes voy a tener. Bueno, le incorporo información no geométrica al soporte que me diga que para este fancoil necesito 2 soportes. ¿Sí? Entonces, cuando hago la planilla, me sale, tengo 5 fancoil con 2 soportes cada uno, tengo 10 soportes, ¿sí? Entonces, esa información está en esa caja. A eso me referí, ¿sí? Obviamente, todo lo que es tema de costos va a estar implícito, perdón, va a estar implícito adentro de esa planilla, ¿sí? Es como el otro día estaba hablando con gente que hace paneles, ¿sí? Y me decían, bueno, pero yo en el panel tengo que poner una cinguería que vaya a tal lado. Perfecto, ¿sí? No digo que no, pero entonces incorporamos dentro de la planilla del panel qué cantidad de perfiles o cinguería necesito y a partir de ahí lo saco. O hago una línea con un rectángulo y después le doy la forma en un detalle de 2 dimensiones de cómo es la cinguería que yo tengo que colocar. A eso me refiero, ¿sí? Muchas gracias, arquitecta. La siguiente pregunta lo hace Jonathan Briceño. Nos dice, buenas noches, arquitecta Lucrecia. Excelente presentación. Una consulta en cuanto a la implementación BIM. ¿Cómo podemos convencer a los involucrados de adoptar esta metodología, sobre todo a los jefes que aún no lo adoptan? Esto es difícil. No, lo importante es, como siempre digo, ir hablando, ir comentando los logros que vamos haciendo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es mostrar casos de cosas similares a las que uno hace
cómo lo hicieron, hablar en lo posible con gente que esté trabajando en esa metodología, en la misma tipología de proyecto, ir viendo qué es lo que está haciendo, comentándolo a nuestros jefes, ¿sí? Mirá, si yo hago esto, puedo sacar esta información, pasa tal cosa, vamos a hacer un prototipo. Entonces, hacemos el prototipo y lo vamos hablando, se lo vamos contando. Generalmente un prototipo arrancan 2, 3 personas, pero hay que comentarlo. Miren, hicimos esto, logramos tal cosa, esta información salió de esta manera, ¿sí? Para que de esa forma se empiecen a involucrar y empiecen a ver las ventajas que tiene, y a partir de ahí, de a poquito, ir convenciéndolo. Hay que, como siempre digo, ir evangelizando también. Convirtiendo ahí. Exacto. Sí, mostrando las ventajas realmente de esta metodología, ¿no? Exactamente. Sí, la otra pregunta lo hace Marcelo Venero. Dice, buenas noches, arquitecta. Siendo un estudiante que va a empezar a hacer sus prácticas, o sea, recién salido de la universidad, y su visión es ser un BIM manager, ¿qué tipo de trabajos o empresas en LATAM nos sugiere apuntar? Gracias. Bueno, primero que de entrada uno no puede ser BIM manager, ¿sí? O sea, es como que hay que empezar tomando confianza, porque hay que trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, si recién estoy saliendo, lo ideal es ir en lo posible conseguir alguna empresa que ya esté trabajando en esta metodología, para ir aprendiendo cómo son los procesos, cómo se trabaja en equipo, y a partir de ahí ir avanzando, ¿sí? El tipo de empresa va a depender de a qué me dedico. Una cosa es si yo, como les decía, hago caminos, otra cosa es si yo hago viviendas, otra cosa es si hago puentes. Entonces, tengo que tratar de buscar dentro del lugar donde estoy información de las empresas, cómo están trabajando, y ofrecerme y empezar de abajo aprendiendo. Y después capacitándome. Necesitamos capacitarnos, porque un líder BIM o BIM manager no sabe exclusivamente una herramienta y modelar en esa herramienta. Necesita saber de procesos, necesita saber de gestión. Hoy muchas veces hasta los BIM managers se pide que sean project management, que tengan la certificación de PMI. Entonces, es algo que hay que capacitarse, ver normas, estándares, de a poquito, ¿sí? Muchas gracias. Eso también responde a la pregunta de Joel Gómez, que habla también para ser coordinador, que la experiencia es poco a poco, ¿no? Y Exacto, así se va llenando el vasito, ¿no? Gota a gota, ¿no? A así ver, es. Leslie Guillén nos hace una pregunta. Buenas noches, arquitecta. Excelente ponencia. En su experiencia, ¿qué tan rentable sería implementar BIM en proyectos sociales? Por ejemplo, para elaboración de viviendas de interés social. Bueno, justamente dentro de la provincia de Mendoza estamos trabajando con el Instituto Provincial de la Vivienda, y están utilizando esta metodología porque, primero, que al ser muy estándar, la documentación se puede sacar muy fácilmente, podemos controlar muy bien la realización de la vivienda, podemos, si son conjuntos habitacionales, empezar a ver qué redes necesito hacer llegar. Además, puedo hacer distintas opciones y ver los valores en distintas metodologías, ¿sí? En este caso estamos sacando una licitación para hacer 3 tipologías distintas de la misma vivienda, con distintos sistemas constructivos, para justamente analizar los costos y, de acuerdo a eso, poder generar el conjunto habitacional con una metodología específica. O sea que ayuda muchísimo a todo esto. Gracias, arquitecta. Y bueno, la última pregunta ya, bueno, Sí. nos han hecho esperar. ¿Cree en el futuro que exista la posibilidad de ejercer, digamos, esta herramienta en la profesión que uno estudie en cualquier país de la región? Sí, es hacia donde... Ah, perdón, ¿seguía? Sí, no, en cualquier país de la región o del mundo, ¿no? O sea, Sí, si sí. uno sabe. Es hacia donde vamos. Esto, fíjense que de a poquitito
nos va a llegar, como en un momento cuando, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero yo cuando arranqué yo trabajaba en tablero, y cuando empecé a trabajar en AutoCAD, bueno, a mí me gusta la tecnología, entonces me pasé enseguida, pero la gente me decía, no, ¿para qué te vas a pasar a AutoCAD? Y hoy, ¿quién no usa AutoCAD? ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo, en algún momento nos va a llegar. La idea es que de a poquito uno, y siempre, como siempre digo, los que van primero son los que van a tener más cantidad de trabajo, van a tener mayor experiencia, van a poder llegar a ser líder BIM más rápido, ¿sí? Ahora, después no nos va a quedar otro remedio y es a la fuerza, ¿sí? Entonces, hoy en día en todos los países en algún momento nos va a llegar, porque no queda otro remedio, ¿sí? Porque es lo que se viene, es los beneficios que tenemos para trabajar, para entender cómo es la obra, para no tener sobreprecio, para no tener retraso, así que en algún momento nos va a llegar. Qué bonito, arquitecta Lucrecia, parece que se abre el panorama ahí con nuevos Sí, 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 retos. Bueno, tal ahora cual. vamos a compartir el certificado de reconocimiento pues a vuestro apoyo en esta Master Session. Ah, bueno, A la arquitecta muchísimas María gracias. Lucrecia, a nombre del capítulo BDC del Perú. Muchas gracias. No, al contrario, y bueno, y a disposición de ustedes para lo que necesiten, alguna charla, lo que quieran. Bueno, acá estoy dispuesta a trabajar entre todos juntos, porque es la forma en que, justamente, es BIM, este compartir, que uno aprende del otro. No saben la cantidad de cosas que aprendo yo cuando me hacen las preguntas, porque a veces hay preguntas que digo, ni se me hubiese ocurrido hacer eso, o no sé, lo tengo que pensar porque nunca lo tuve que hacer, ¿sí? Así que encantada de poder participar con ustedes, y bueno, y adelante a todos los que recién están comenzando y recién se están recibiendo. Bueno, es el camino, tienen que ir por ese camino. Agradecido a la Bueno. arquitecta Lucrecia. Bueno, al Bueno, contrario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos los que me están escribiendo, y encantada de haber compartido esta hora con ustedes. encantado para nosotros también. Bueno, Muchas gracias. nos vemos pronto. Gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Gracias, arquitecta. De nada, hasta Bueno, luego. recuerden, muchachos, también ustedes pueden abrir un capítulo BDC en su universidad. Para los que necesiten más información de ello, se pueden contactar a los contactos que vamos a darle a continuación. Vía Facebook pueden escribirnos un mensaje a la página web, o si no, por este chat también nos pueden anotarnos su interés, todo ello. Y nosotros como capítulo BDC del Perú vamos a seguir impulsando a que aprendan esta nueva herramienta, ¿no? Esta nueva metodología, y entiendan de que el futuro ya no está mañana, ni pasado, ni de acá 5 años, sino es ahora, ¿no? Entonces, eso ténganlo presente, muchachos. Hay mucho por hacer, y realmente cuando uno conoce estas herramientas, puede servir mejor y también puede ayudar a muchas personas, a las que nos rodean, a hacer un buen trabajo, y eso realmente es lo que se necesita ahora. Y bueno, ánimo, y agradecido por su tiempo y por su atención. Nos vemos pronto en la siguiente transmisión y en nuestra siguiente Master Session. Hasta pronto. Gracias.